Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenida a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. En este caso vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, 13 y 14, 15 y 16, porque son cortitos, así que vamos a avanzar en la lectura. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros leyendo tu palabra en este libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del día de hoy. Capítulo 12. Egipto invade Judá. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1.200 carros, 60.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semalías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: «Esto dice el Señor, ustedes me abandonaron, y por eso yo los abandono en manos de Sisac». Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: «El Señor es justo al hacer esto con nosotros». Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: «Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales». Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. Resumen del reinado de Roboam, versículo 13. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico de Roboam y Jeroboam. Que forman parte del registro genealógico. Punto. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Guerra entre Ahías y Jeroboam. Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maca y era hija de Uriel de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam.
Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400.000 guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800.000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, gritó a Jeroboam y a todo Israel: «Escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia, y no podía hacerle frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que las naciones paganas. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y que traiga un becerro y 7 carneros, puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de sus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500.000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Déjenme decirles algo como comentario en este momento. Confiar en Dios siempre trae muy buenas retribuciones. Pero confiar en Dios no como si fuera un amuleto de suerte, sino confiar en Dios como nuestro Dios y declararlo el Señor de nuestra vida y vivir acorde a que Él sea el Señor, el Kyrios, la autoridad máxima de nuestra vida. De esa manera, Él pelea por nosotros y pelea con nosotros. Por eso no tememos nada, aún los peligros que están ahí, latentes y también manifiestos. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestras batallas y podemos seguir adelante y confiar en Él. Y en esa confianza estamos seguros. Sigamos firmes. Seguimos, versículo 19. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana, Efrón y junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías. Y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido, el profeta.
Pero fíjense cómo el libro de Segunda de Crónicas y el primer libro y segundo libro de Crónicas dan más información, sobre todo de las esposas, de los hijos, de los reyes que tuvieron, y un poco más de información que el primer y segundo libro de Reyes. Capítulo 14. Primeros años del reinado de Asa. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó de un período de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300.000 guerreros de la tribu de Judá armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280.000 guerreros de la tribu de Benjamín armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: «Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es tu nombre, es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti». Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región, y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. Capítulo 15. Reformas religiosas de Asa. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de batalla. «Escúcheme, Asa», le gritó. «Escuchen todos ustedes de Judá y Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes». Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué bueno que está para subrayar ese versículo! El que busca a Dios lo encuentra. Y eso es tan real para nosotros y para todas las personas que estén viendo este video. Para vos que estás ahí, que estás afligido por una situación, busca al Señor, busca, clama a Él, y Él se deja encontrar, y Él oye el clamor de aquel que se humilla delante de su presencia y que le busca de todo corazón, queriendo abandonar su vieja vida, su pecado, y volverse a Dios por perdón, restauración y sobre todo para aprender a vivir la vida conforme a su voluntad. Versículo 5. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países.
Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá, de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos, pues muchos de los de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Y así leemos el capítulo 16 para culminar la lectura de hoy. Dice así: últimos años del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio de Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió al rey Ben-Hadad de Aram, esto es Siria, Aram es Siria, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan y Abel-Bet-Maca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. En ese tiempo, Ananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, y presten atención a esto porque esto no estuvo en los datos que vimos en el primer y segundo libro de Reyes sobre este mismo acontecimiento, porque uno dice al final, sacó los tesoros del templo y se lo dio a un rey impío. ¿Eso no está mal? Bueno, fíjense lo que dice aquí, versículo 7. En ese tiempo, Ananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos.
Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué buen pasaje! Discúlpeme que salgo de la lectura así de esta manera, pero ¡qué buen pasaje! Te lo leo de vuelta. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Él nos fortalece cuando nos comprometemos más con Él. Sus fuerzas son nuestras fuerzas y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Qué necio has sido!, le dijo el profeta al rey Asa. De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto contra Hananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos del pueblo. Resumen del reinado de Asa. Versículo 11. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que habían tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta de la lectura del día de hoy para cuando hagamos el video de las respuestas a las preguntas de los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo de esta serie de videos y de todas las demás series o listas de reproducción que tenemos en el canal para que las aproveches constantemente. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.